Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos en este día de aquí desde la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, precisamente a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, el apoyo de Rita Torres y su servidora Brenda Leiva, perteneciente al Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a pedirles que nos acompañen en esta oración hermosa al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues mis hermanos, la parte que queremos compartirles el día de hoy es, vamos a empezar con un texto bíblico pues importante, sobre todo también para que pues podamos comprender y entender pues cuál es nuestra misión, qué es lo que quiere Dios con nosotros y sobre todo pues para qué lo quiere, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Sobre todo para los que les gusta, gracias a Dios, apuntar, ¿sí? Decirles que les pediría que se fueran al Evangelio de San Lucas 12, 51 al 53. Evangelio de San Lucas 12, 51, 53. Y dice así la palabra. Está hablando nuestro Señor. Y un poquito antes de eso nos está hablando de que estemos prevenidos, y eso es algo muy importante. Dice, ¿creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. En efecto, de ahora en adelante, en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. División de padre contra hijo, y de hijo contra su padre, de madre contra hija, y de hija contra su madre, de suegra contra nuera, y de nuera contra su suegra. Continúa diciendo, porque eso es muy importante. Decía además Jesús a la gente, cuando ustedes ven la nube que se levanta al poniente, inmediatamente dicen que va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, nos dice la palabra de Dios, hipócritas, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo y no comprenden el tiempo presente. Voy a esperarme un momentito porque me están mandando un mensajito donde parece que no se ve. Quisiera que no me están mandando decir que no ha iniciado en vivo. Es algo así más o menos. Quisiera saber si estamos en vivo o no estamos en vivo. Laurita, yo sí te estoy viendo que apareciste aquí en la pantalla, pero tú me dices que no me ves en vivo. Si me pudieras informar, por favor, si ya me estás viendo, para poder continuar. Ok, adelante. Esto es muy importante, les vamos a decir por qué. Porque es algo que viene de nuestro Señor, ¿sí? Y Él habla de la división y habría que entender que la división tiene muchos matices, pero cuando se habla de una división en cuestiones espirituales relacionadas con la palabra de Dios es cuando nos empezamos a meter en problemas, ¿no?
la división de unos contra otros. También tiene que ver cuando tú ya te has animado a dar un paso en fe, de ir a la palabra de Dios, de involucrarte en la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios y sobre todo, mis hermanos, de vivir la palabra de Dios. Ahora sí, como dice, también la misma palabra nos dice, prepárate para la prueba, porque los ataques te van a venir de tu misma familia, de las personas cercanas, ¿sí? Y cómo sostenerte, que no son cosas tan sencillas estas, cómo sostenerte en esta lucha espiritual que empieza cuando menos lo pensamos. Y esto lo podemos encontrar, las armas para sostenernos en esta lucha, porque en alguna ocasión yo les comentaba que, no sé ustedes, pero cuando uno vive en la oscuridad, a mí ya me pasó vivir esa etapa de mi vida, cuando vives en la oscuridad de no vivir la palabra, de no interesarte en las cosas de Dios, y pues los que te rodean viven en esa misma oscuridad, pues tú aparentemente no tienes problemas, hay que vivir la vida, ¿sí? Pero cuando, ahora sí que por esa bendición de ese llamado que el Señor nos hace, por un medio o por otro, abres tus oídos a la palabra, abres tus ojos a la verdad y empiezas ese camino, este camino de la salvación. Pues como les decía, empiezan los problemas porque los que no van de acuerdo contigo son los que van a empezar a provocar la división. Y las divisiones son fuertes. En la experiencia también les puedo decir, no solo la personal, sino la que me han compartido mis hermanas de comunidad, es las divisiones, los ataques fuertes vienen de la misma familia, hijos, esposo, esposa, hermanos, que cuando te ven a ti como persona de oración, como persona que se interesa en las cosas de Dios, y que no alcanzan a comprender la bendición de que cuando tú entraste en un proceso de conversión, sin quitar que lo de la conversión es algo de todos los días, y que se van operando pequeños cambios en ti, a ellos les molesta. Y no logran comprender que ya seas tú madre de familia, esposa, hija, les cuesta trabajo entender que entre más te relaciones con las cosas de Dios, más conozcas la palabra de Dios, más buena persona vas a ser, más testigo de las cosas de Dios vas a ser. Pero viene esa lucha que es tremenda. Entonces, vámonos, les pediría que para ir viendo de qué manera nos tenemos que proteger ante estas situaciones que se nos presentan. Y en la gran mayoría de los casos no viene siendo ataques así como ataques de maldad, sino viene siendo ataques que nos hace la misma familia por su propia comodidad. Desgraciadamente, cuando no somos católicos que realmente seamos activos dentro de nuestra fe, dentro de nuestra religión, dentro de nuestra iglesia, y vivimos un catolicismo light, pues todo nos molesta. Inclusive podemos ser católicos que vamos a misa todos los domingos, pero únicamente vamos a hacer un check-out por si Dios existe, pero saliendo de la iglesia yo vivo mi vida, ¿sí? Y me acerco a Dios solo si de repente se me presenta un problema, si tengo una necesidad económica y realmente entro, pero por un interés, no por un proceso de conversión, no por realmente conocerlo. ¿Y qué nos dice en el San Pablo de cómo protegernos de esos ataques que nos vienen y que nos van a llegar? Y como les decía, dentro de la familia, los más cercanos, inclusive dentro de nuestras amistades, ¿no? La palabra de Dios nos dice en San Pablo, en los Efesios 6:11, dice: pónganse la armadura de Dios, atención, para poder resistir las maniobras del diablo.
siempre nos va a llegar por lo más cercano. Para no ir más lejos, ayer en el Evangelio, bueno, primero en la primera lectura leíamos, y esto está en el libro de Génesis 3, a través de quién le llegó la tentación a Adán. Pues de la única que tenía a un lado, de Eva, la más cercana, la que tenía a un lado, ¿sí? Y cae en el pecado. Y luego viene después esa situación que tenemos que ir atendiendo y comprendiendo. El pecado, mis hermanos, del tipo que sea, nos hace aparecer desnudos a los ojos de Dios, ¿sí? A los ojos de Dios, nuestros pecados, nuestra vida de pecado, nos desnuda completamente. Podemos cuidarnos de los seres humanos, de la familia, de los amigos, pero a los ojos de Dios, ahí está el pecado, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor a Adán? ¿Dónde estás? ¿Y qué estaba haciendo Adán? Pues escondiéndose. Y eso nos pasa cuando somos católicos light o ni a católicos llegamos. Pues nos escondemos de las cosas de Dios, y la cosa más fácil de escondernos es que nos molesta ver a las personas que sí están interesadas en las cosas de Dios, que sí están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque esas actitudes nos hacen ver, estoy hablando cuando estamos alejados, y se los digo con conocimiento porque lo viví. Cuando estamos alejados, esas personas empezamos a atacarlas, les decimos que son fanáticas, que son de la vela perpetua, que se llevan rezando el rosario, pero que de nada les servirá misa porque cada vez están peor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, piensan que porque vamos a misa ya no debemos de tener pecados. Ojalá y así pudiéramos vivir. Vamos a misa para fortalecer, para que el Señor, que la Eucaristía nos fortalezca en las pruebas, nos ayude a levantarnos de nuestras caídas, ¿sí? Ese es el Señor nuestro. Él viene, como lo dice Él mismo en su palabra. Así que cuando mi hermana, mi hermano te ataquen de esa manera, pues que cuando te digan, pues ¿de qué te sirve ir a misa? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve estar en la comunidad? Son los ataques del demonio. Y no se asusten, porque a Pedro lo tomó para atacar a nuestro Señor. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no, tú no debes de padecer de eso, ni someterse a esa prueba? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿sí? A Pedro. Pues así los toma a los miembros de nuestra familia para atacarnos, porque a él, estoy hablando del coludo, le molestan las personas en oración, le molestan las comunidades, ¿sí? Le molestan los apostolados, le molestan, para no ir más lejos, pues ese momento de que se va nuestro Señor en ayuno y oración 40 días, le molesta, claro que sí, y va a tentarlo y atacarlo con palabra de Dios, no se nos olvide. Entonces, regresemos a cómo protegernos de esos ataques que nos van a venir aún dentro de los miembros de nuestra misma familia, del círculo que nos rodea, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces dice Efesios 6:11, pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo es el día en que caemos en la tentación, o el día malo es el día en el que estamos siendo más tentados de una forma u otra, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Me gusta esta expresión de y mantenerse en la fila. En alguna ocasión les comentábamos, mis hermanos, la realidad, porque la misma palabra de Dios nos las enseña, ¿sí? No podemos ser ciegos a esta realidad. Todos estamos en la fila. Unos más adelante, otros más atrás,
otros ya subieron de esa fila o bajaron de esa fila, ¿sí? Pero todos estamos en la fila. Nadie se me puede poner por su propia voluntad delante de mí o atrás de mí. Todos vamos en esa fila, que es ese camino al lugar en el momento que nos toque rendir cuentas a Dios, ¿sí? Entonces, mantenerlos en la fila que nos lleve a la presencia de Dios, ¿sí? No solo a nuestro juicio personal, sino nos lleve realmente a ese lugar donde el Señor tiene preparadas sus moradas para nosotros. Entonces dice, y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón. Qué importante. Esa es la enseñanza. Tomen la verdad. Hay muchas personas que les molesta la verdad, ¿sí? Y cuando hablo de la verdad, estamos hablando pues de la verdad de la palabra. La verdad es el Señor, ¿sí? Y pues la misma palabra de Dios nos lo dice, quien no me reconozca delante de los hombres, hay que reconocerlo, ¿sí? ¿Soy fanática? Sí. ¿Soy seguidora del Señor? Sí. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Soy de la vela perpetua? Sí. ¿Me gusta el Santo Rosario? Sí. ¿Ir a misa, la Eucaristía? Sí. Aunque le moleste a tu hermano, a tu hermana, a tu hija, a tu padre, a tu madre, sí, Señor. Sí, sí soy de la vela perpetua. Y luego dice, tome la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. ¿Se acuerdan ustedes del celo a nuestro Señor cuando corrió a los vendedores del templo, cuando les reclama que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones? El celo de las cosas de Dios, en la paz de Dios, claro que sí, pero defendiendo la verdad, ¿sí? Luego dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Siempre en la mano. Porque la misma palabra nos lo vuelve a decir, esa es la gran enseñanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, mis hermanos, mis hermanas, es imposible sostenernos en la lucha. Y también la fe la tenemos que pedir todos los días, ¿sí? Señor, aumenta mi fe, ¿sí? Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, nos dice San Pablo aquí en el libro de los Efesios, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. El casco de la salvación tiene que ver con el discernimiento, el poder discernir lo que hago, lo que dejo de hacer, entre el bien y el mal, entrar en ese discernimiento para proteger. Casco de la salvación es aquí donde vienen todos los pensamientos, positivos y negativos, ¿sí? Entonces, usar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante, se los hemos comentado, de que estamos necesitados. El estar yendo a la palabra de Dios todos los días, mis hermanos, nos está aumentando la fe. Es una de las bendiciones, ¿sí? Ahorita se habla mucho, desgraciadamente, de los derechos, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que tener también en cuenta ¿qué tiempos estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo tiempos donde lo malo ya se le dice que es bueno, ¿sí? Y a lo bueno se le dice que es malo. Y viene esa lucha, esas divisiones en las que los que quieren ejercer derechos para hacer lo malo, y que si tú no estás de acuerdo, bueno, pues ¿cómo te van a poner? ¿Sí? Pasas a ser así, tache. Entonces, algo de lo que tenemos que entender también es la necesidad para ir viviendo en todo esto. Miren, precisamente en esto de las divisiones, que me fui un poquito al Evangelio del día de ayer también, cuando el Génesis, ¿dónde estás? Que dice el Señor. Pero se nos habla también de la importancia de cómo protegernos.
En esto hay otro momento entre el Señor habla de las divisiones y que va más o menos con el mismo sentido de lo que leíamos hace rato, cuando habla del pecado no perdonado, ¿sí? Cuando dice que, cuando él menciona que una familia dividida se viene abajo, ¿sí? Y nos habla también que en ese momento, cuando lo están acusando de que lo que hizo, lo hizo con el poder de Belcebú, cuando fue hecho con el poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio de ayer, por eso estoy cruzando estos dos textos bíblicos, les recordaba en tiempo pasado que cuando dice el Señor que el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Les comentaba que es el momento en que se ve de que hay el purgatorio donde todavía podemos purificar, ¿sí? Pues lo que nos falte por purificar, ¿sí? Y hay otro momento también que tenemos que entender de que estamos de paso, sí, pero que vamos a tener que purificar en algún momento lo que nos quede pendiente en nuestra vida, al lugar en el que vamos. Entonces, ¿qué entender? Hay que estar en paz, sí, pero con la verdad por delante. O sea, no permitir, ¿sí?, que se ataque la verdad o que nos traten de confundir. Hay muchos católicos, desgraciadamente, que están acostumbrados a no hacer nada. Nada es nada. Como les decía, que si bien les van a misa los domingos, pero que hay muchos también que se declaran católicos y que ellos dicen que ellos van cuando les nace. Ya es una frase muy trillada, pero es una manera de hacer las cosas de Dios a un lado. Entonces es muy importante que analicemos precisamente en el Evangelio de San Lucas 17:10. Se nos habla de que las personas que ya vamos en este camino, mis hermanos, que ya estamos interesados en conocer la palabra de Dios, que estamos interesados en asistir a misa, no nada más hacer check-out, sino a entender lo que la palabra de Dios quiere y vivirla, encarnarla esa semana, ¿sí? De que nos involucremos en las obras de misericordia, que nos interesemos por ir a la palabra de Dios, ¿no? No estamos haciendo nada extraordinario más que lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Nada más que lo que nos corresponde hacer, y por eso es importante analizar en el Evangelio de San Lucas 10, se nos dice, y esto es lo que dice la palabra, y así inicia, porque es para ustedes, es para mí, y para todas las personas que el día de mañana ustedes se los vayan a compartir, dice, esto vale para ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores que no hacíamos más que hicimos lo que deberíamos de hacer, siervos inútiles que no hicimos más que lo que deberíamos de hacer. ¿Y por qué se siente esto? Porque cada vez hay menos gente que quiere hacer algo o entender que la palabra de Dios, como nos lo dice, que hemos nacido para servir, no para ser servidos, que el Señor nos quiere como colaboradores de su obra, ¿sí? Entonces es muy fácil, ¿sí?, decir, ama a Dios, si tú no tienes conocimiento de Dios, tú no tienes interés en conocer la palabra de Dios, cuál es el proceso de salvación, qué hizo Dios cuando fundó el mundo, qué significa el que haya mandado a su Hijo, el poder entender, yo creo que una manera en la que pudiéramos entender esto es cuando se nos dice que Él odia el pecado, no al pecador. Y nosotros en nuestra práctica no sabemos desprender, ¿sí?
cuando vemos a alguna persona o le descubrimos algún pecado, bueno, nos la quisiéramos acabar, tragar y todo lo demás. Y el Señor nos dice que la sigamos amando, que odiemos el pecado que se ha apoderado a la persona, pero no a la persona. Esto es muy importante, ¿sí? Poder desprender el pecado que vive en la persona, que acostumbra a ser la persona, en el que la persona esa quiere vivir, ¿sí? Y cuando hablo de esa persona, hablo de mí misma, de ti, mi hermano, de ti, mi hermana. Pero no odiar a la persona, ¿sí? Que está en el error, ¿sí? No es tan sencillo esto, sobre todo cuando pudiéramos comprenderlo cuando no sé si ustedes se acuerdan aquel momento en el que todos aquellos estaban condenando a una María Magdalena y que nuestro Señor les hizo la pregunta: el que esté libre de pecado, pues órale, ¿sí? en una meditación que nos hicieron sobre ese texto bíblico nos decían, pues no lo podrían aventar porque ellos eran parte del mismo pecado que habían cometido con ella, ¿no? ¿Sí? Y pues tuvieron que hacer la piedra a un lado, ¿sí? Hay que ir dándonos cuenta en esto del pecado, en esto del servicio, en esto de la paz, de las divisiones, de la familia, que tenemos que ir ubicando esto. Miren, nuestro cuerpo tiene tal perfección, nuestro cuerpo humano, que es corruptible, pero tiene tal perfección que el cuerpo que hizo Dios con su sabiduría, que está lleno de alambritos por todos lados y que se abren unos ojos y nos vemos, ¿sí? Se mueve una mano, toda esta belleza que hizo el Señor en este cuerpo humano corruptible, ¿sí? Es un cuerpo que nos manda señales cuando algo no está funcionando bien. Te empieza a doler aquí, o te empieza a doler allá, o empiezas a sentir esto, empiezas a sentir aquello, de repente ya no puedes hacer algo. Ajá, el cuerpo te está avisando con señales claras que algo no está bien, ¿sí? Y que hay que ir con el doctor, que hay que ir a checarnos para ver qué es lo que no está bien. El cuerpo humano y corrupto, que se lo van a comer los gusanos o se va a convertir en cenizas. El cuerpo. Lo pasa lo mismo con tu alma, mi hermano, ¿sí? Tu alma también nos manda señales cuando estás en peligro de perderte, cuando estás en peligro de alejarte de las cosas de Dios. Son peligros, lucecitas que se van encendiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Hay síntomas que nos dicen y nos ponen la voz de alarma para entender, valga la redundancia, para entender que no estoy entendiendo nada, ¿sí? Para entender que no estoy teniendo fe, que no creo en Dios y por lo mismo yo vivo mi vida como me da la gana. Pero hay una palabra, hay una verdad que nos dice cómo la debemos de vivir, ¿sí? Entonces por eso decíamos, siervos inútiles, los que sí vamos a misa, los que ya, gracias a Dios, estamos en un movimiento, viviendo en comunidad, porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice, que esto es en el libro de Sirácides, que nos hagamos amar por la comunidad, nos dice en el libro de Sirácides 4, nos dice, háganse amar por la comunidad. Pues Dios da por hecho que si yo tengo interés, pues me voy a incorporar a una comunidad, ¿sí? O sea, los pasos que seguimos, ¿sí? De la misa de los domingos, de el hacer oración para no caer en la tentación. La verdad nos dice que hagamos obras de misericordia, ¿sí? Pero a mí no me da la gana, porque yo no voy a mantener a vagos. El Señor dice que ayudemos a los pobres, ¿sí? A Él no le llama a los pobres vagos, ¿sí? Por eso Él habla de que los pobres son las personas, y había que analizar esto, es terrible, sí, pero
La gran mayoría de la pobreza, estoy hablando de la pobreza material, los que necesitan de nuestra ayuda, son personas que no, que han ido cayendo por una o que otra razón y que en esa necesidad constantemente están volteando a ver a Dios, a pedir a Dios, a solicitar a Dios, ¿sí? Por eso el Señor dice, he venido a traer la buena nueva a los pobres, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito a los síntomas. Uno de los síntomas para perder nuestra alma y que debemos de estar muy atentos, mis hermanos, es la pereza espiritual. El que a mí no me interesan las cosas de Dios, el que voy a la palabra y digo que no le entiendo, me enfada la palabra, no me llama la atención en la palabra. Empezamos a vivir en una lepra espiritual. En alguna ocasión se nos explicaba así. La lepra espiritual es, acuérdense, los leprosos, pues los leprosos es cuando la carne se echa a perder, ¿sí? Y ya no hay sensibilidad, ya le puedes picar hasta con agujas y no siente nada porque toda esa carne ya está podrida. Por eso aparecen como vendados, inclusive en las películas, ¿no? Los leprosos aparecen vendados porque viene la venda. Primero porque es un olor fétido, ¿no? De la carne que está echada a perder. Y segundo porque si no tiene la venda, la carne se les cae a pedazos. O sea, ya no hay sensibilidad toda esa parte. Pues eso nos pasa con nuestros pecados. Somos y tenemos lepra espiritual. Vivimos en el pecado, ya lo hacemos parte de nosotros mismos. Quienes nos rodean también les gusta el pecado. Tengo lepra espiritual. Entonces, todos pecan, pues yo también peco, ¿sí? Entonces, la principal, los síntomas, ¿sí? Es la lepra espiritual, la pereza espiritual, el resistirte a compartir con el hermano de lo que tengas, ¿sí? Eso es muy delicado. Tenemos que pedir, y toda esta enseñanza que se nos está dando a través de cuando el Señor habla de que el Espíritu Santo, los que blasfemen en contra del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que no tendrán perdón ni en esta vida ni en la otra. Por eso les decía que está hablando de que hay un lugar donde todavía podemos, y pues que es el purgatorio, ¿no? Que ahí podemos pues purificarnos por lo que nos falta de nuestra vida de pecados. Y que Él nos invita también. Esa es la grandeza, es uno de los grandes misterios del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, precisamente aquí en el Evangelio de San Mateo, se nos dice que le será perdonado al hombre blasfemia contra Dios Padre, ¿sí? Le será perdonado blasfemia contra Dios Hijo, pero no la blasfemia contra Dios Espíritu Santo. Ese es uno de los grandes misterios. O sea, en boca de Jesús está poniendo al Espíritu Santo por encima de Dios Padre. Yo no sé si es tanto ese amor de los dos, Dios Padre y Dios Hijo, que ese viene siendo el Espíritu Santo, pero Él dice, si blasfemas en contra del Padre, te será perdonado. Si blasfemas en contra del Hijo, te será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la otra. Y es tan importante y nos enseña también, si ustedes se van al libro de Romanos 8:26, en ese libro de Romanos 8:26, que es un auxilio para nosotros, se nos habla de la importancia de pedir, ¿sí?, al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que pida por nosotros. Cuando tú tienes una necesidad, mi hermano, que tú le puedes decir, Espíritu Santo, ¿me socorres? ¿Pides por favor por mí lo que es más necesario? Porque no sabemos pedir, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 8:26? Dice, además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de manera que se debe. ¿Y qué es no saber pedir? Voy a ponerles un ejemplo de no saber pedir. De repente te enteras que a tu hijo le están ofreciendo un trabajo y tu oración es, Señor, que le den el trabajo, Señor, que le den el trabajo. Tú no sabes si en ese trabajo va a encontrar a él malas amistades que lo van a hacer que se corrompa el muchacho. Tu oración tiene que ser, Señor, si es tu santa voluntad, concédele ese trabajo a mi hijo.
¿sí? Si es tu santa voluntad y si es para bien de su alma, ¿sí? ¿Cuántas veces no sabemos pedir? ¿Sí? Siempre hay que agregar a cualquier tipo de petición, no se haga mi voluntad, así como lo dijo el Señor en el Monte de los Olivos. Aparta de mí, pero este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque solo Él es el que sabe. Entonces dice, además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera que se debe, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y aquel que penetra los secretos más íntimos conoce los anhelos del Espíritu cuando ruega por los santos según la manera de Dios. ¿Cómo la ven? Vuelvan a, por favor, anótenlo, Romanos 8:26. Léanlo y reléanlo y háganlo. Que sea el Espíritu Santo el que pida por ustedes. Como dice la palabra, con gemidos ¿cómo dice? Con gemidos, déjeme ver, inenarrables, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Solo Él sabe el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Les había comentado que el escudo de la fe que menciona San Pablo en el libro de los Efesios, que les había leído hace rato, tiene que ver con que nos protege también de las falsas doctrinas, mis hermanos, las falsas ideologías, ¿sí? También el discernimiento, por eso esto que se nos enseña en las cartas de San Pablo en Efesios, es tan importante también leerlo y releerlo y volverlo a leer, porque en eso de lo que está pasando en el mundo, que lo que es malo ahora es bueno y lo que es bueno ahora es malo, hay ideologías, y no solo me refiero a las personas que te pueden llevar con el mal camino o las malas intenciones o el conocimiento de algo que no es lo que Dios quiere, las falsas doctrinas, ¿cómo decirles? Cuando los llevan, para no ir más lejos, en esto de las falsas doctrinas, nos hemos encontrado con personas que no me viene en la memoria ahorita la palabra, pero que se inmolan y se ponen todas esas cosas para aventarse contra un edificio, contra unas personas y explotar y matar no sé a cuántos, ¿sí? Y les hacen creer que matando a esos cuantos, porque ellos los llaman los infieles, según ellos, ¿sí?, van a llegar más rápido al cielo. Y esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de San Juan 16, ¿sí? En el libro de San Juan 16 se nos explica muy claramente esto, dice, anótenlo por favor, dice, más aún, está hablando nuestro Señor, viene la hora en que cualquiera que los mate creerá estar sirviendo a Dios. Lo vuelvo a repetir, más aún, viene la hora en que cualquiera que los mate creerá estar sirviendo a Dios. Esos que se inmolan para matar a lo que para ellos no es de Dios, esos engaños, eso es terrible, pero también se nos pide, cuando les hemos estado hablando del casco de la protección y todo esto, que no debemos de apagar y no debemos de despreciar, no debemos de apagar el Espíritu, que es el que nos ilumina, por eso ir a la palabra, ¿sí? Y no despreciar lo que dicen los profetas, precisamente en el libro de Tesalonicenses, déjenme ver si lo encuentro, en el libro de Tesalonicenses se nos dice que analicemos todo, bueno, primero que nuestro buen Dios no hace nada sin antes compartirlo con los sin antes anunciarlo
a través de sus profetas. Esto lo dice en Primera Tesalonicenses 5:19. Que Dios no hace nada si antes no lo anuncia a través de sus profetas. Y acordémonos en esto, bueno, anótenlos, Primera Tesalonicenses 5:19, que Él no hace nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas. En los profetas del Antiguo Testamento sabemos que pues la gran mayoría murieron mártires. Pero en la Escritura nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo de mañana. Entonces, habría que preguntarnos esto de quiénes son los profetas de nuestra era. Porque por ejemplo, en el libro de Números del Antiguo Testamento, estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento, en el libro de Números 12, para los que les gusten anotar, libro de Números 12:6, dice: Yahvé entonces les dijo: escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, me muestro a él en visiones y les hablo por medio de sueños. El Señor acostumbra a hacer eso, bueno, nuestro Dios. Acuérdense que, por ejemplo, al Papa León XIII fue a través de una visión que le enseña el infierno, y por eso es que decide hacer la oración de San Miguel Arcángel para protegernos, ¿sí? A Fátima a los pastorcitos, pues también a través del infierno les muestra las visiones. Pero hay una claridad en esto de los profetas. Por favor, anoten en el libro que es muy poco leído, el libro de Amos, Antiguo Testamento, Amos 3:7. El libro de Amos 3:7, el Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente: en realidad, el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas, ¿sí? Esto es muy importante. Dice: así tampoco se negará nadie a profetizar cuando escucha lo que le habla el Señor. O sea, desde el Antiguo Testamento no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Uno de los últimos profetas, ahora sí que yéndonos al Nuevo Testamento, por llamarlo de alguna manera, pues todo lo que decía Juan Bautista, ¿no? Sí, que anunciaba quién iba a venir, ¿sí? Y esto es importante por lo siguiente: cuando le decía quiénes son los profetas de nuestro tiempo. Profeta es toda persona que el Señor le habla, y en este caso, en nuestro caso actual, pues son profetas los santos a los que el Señor se ha manifestado, con los que ha hablado y con los que, a través de los cuales nos sigue hablando. Hoy les quiero compartir, tengo aquí en la mano este hermoso libro de Santa Brígida. Esto es un resumen prácticamente de la vida de Santa Brígida, y que es una bendición enorme, ¿sí? Ahora sí que Santa Brígida, como profeta de nuestros tiempos, en la época en que le tocó vivir, nuestro Señor le hablaba a ella. Y ella vivió en el 1300 y algo, ¿sí? Entonces, Santa Brígida era sueca, y era la iglesia la declara santa por la forma como Dios le hablaba. Inclusive le hablaba para mandarle recados a los papas de su época. Y no solo eso, Santa Brígida tuvo una hija también santa, Santa Catalina de Suecia. ¿Y por qué es tan importante esto que tiene que ver con lo de los profetas? Ahora estoy hablando como profetas de los que para mí Santa Brígida es como esos profetas de nuestro tiempo, ¿no? Santa Brígida, el Señor le da unas oraciones, ¿sí? Que en la época de Santa Brígida, primero les informo que no había imprenta, entonces todo se hacía por medio de copistas. Y se habla que en aquel tiempo, estamos hablando en 1300 y en adelante, el Papa Urbano VI dice:
fomentó la multiplicación del número de copias de las revelaciones en vista, pongamos atención mis hermanos, en vista de que estaban siendo solicitadas por reyes, obispos, conventos, bibliotecas y universidades, ¿sí? Este librito, este folleto pequeño, tiene en la primera parte una explicación mínima de cómo fue aprobado todas estas oraciones. Inclusive se nos menciona que en el Congreso de Malines, que esto fue en 1863, fue recomendada estas oraciones. En este caso les estamos hablando de las oraciones que se hacen de 12 años en forma consecutiva todos los días, y las promesas que conllevan estas oraciones. ¿Y por qué es importante, mis hermanos? Si tú haces estas oraciones, el Señor le prometió a Santa Brígida, y ahorita les voy a leer las promesas muy importantes, pero sobre todo también le dice que si tú empiezas a hacer las oraciones ahorita, a la edad que tengas, si tuvieras que morir antes, Él te lo toma como si hubieras cumplido los 12 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les dice y qué es lo que le promete a Santa Brígida? El Señor le promete lo siguiente: donde estén y sean dichas oraciones, Dios estará presente con su gracia. Dios está presente con su gracia. La persona que haga estas oraciones, anótenlo por favor. Les pudiéramos conseguir el librito, nos pueden llamar a la Ciudad de México al 55 79 79 01, ¿sí? O ustedes pueden entrar a YouTube y ahí van a encontrar las 12 oraciones, la oración de los 12 años para santificar un estado de gracia a 3 parientes suyos. ¿Qué es lo que quiere decir? Y esto es de lo más importante, es importante que tomemos nota. Son oraciones que vamos a hacer todos los días, son oraciones de reparación. ¿Cuánto te tardas? Yo les diría que probablemente te tardes unos 7 minutos en hacerlas, pero llega un momento en que te las aprendes de memoria, ¿sí? Y ya las puedes hacer subiendo, bajando, yendo, viniendo. Ya las dices de memoria. Lo importante es que las digas con el corazón. Dice, la persona que la haga no irá al purgatorio. Mantendrá el alma de 3 parientes suyos a elección suya en un estado de gracia santificante. O sea, 3 personas de tu familia que tú escojas y ofrezcas estas oraciones por ellas, irán al cielo, ¿sí? Las almas de sus parientes hasta el 4º grado de parentesco escaparán del infierno. Es que estas promesas del Señor a Santa Brígida, pues no las he encontrado yo en ningún otro lado, ¿sí? ¿Y qué es lo que rezamos? 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías y 7 Glorias, acompañadas de oraciones de reparación, que vienen siendo, eso es lo importante, estamos reparando, ¿sí? Las oraciones que se hacen de reparación, se hacen oraciones también, la palabra es reparación y expiación. O sea, se hace oración de reparación y expiación. Y lo hacemos, se los digo así lo más rápido que pueda, por nuestros pecados de juventud, los nuestros, ¿sí? Por todos los pecados que ha albergado mi corazón. Los hacemos también en expiación de mis pecados de la carne. Y pedimos también perdón por los pecados de la carne de todo el mundo, ¿sí? Pedimos perdón por los pecados de rebelión contra la cruz que el Señor nos permite llevar y que muchas veces rechazamos. Pedimos perdón por los pecados de nuestra lengua, ¿sí? Pedimos perdón y reparamos, también estamos reparando, por las ofensas hechas a los santos votos evangélicos, ¿sí? Pedimos perdón por los sacerdotes, por los enfermos, pedimos perdón por las almas benditas del purgatorio. Estamos expiando y reparando. Y se nos promete eso.
Pongamos atención, se nos promete, el Señor se lo promete a Santa Brígida. 3 familiares tuyos, tú vas a decirles cuando inicies los nombres de esos 3, a los que Él va a santificar. Los va a hacer santos, los va a llevar al cielo, ¿sí? Hasta tu 4ª generación, tú, tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos, ninguno de ellos va a llegar al infierno, porque tú desde ya ahorita estás reparando, ¿sí? Si les interesa, les digo, llámenos. Si no, entren a YouTube, ahí consiguen los datos, la oración de los 12 años dados por Nuestra Señora Santa Brígida. Esto se los digo porque el Señor, en serio, mis hermanos, nomás le falta ponerse de cabeza para que podamos ser salvados y ser medios de salvación para nuestra familia. Entonces, estas oraciones de reparación son tan bellas porque al estarlas diciendo y estar reparando, estás haciendo actos de arrepentimiento tú misma, ¿sí? Y se inicia pidiendo, hay una oración hermosa, ¿cómo se inicia esta oración? Que a mí me llena el corazón, dice: oh Jesús, pongamos atención, deseo rezar 7 veces tu oración al Padre, el Padre nuestro, uniéndome al amor con el que la santificaste en tu corazón y la pronunciaste con tu boca. Llévala desde mis labios a tu divino corazón, mejórala y complétala de manera tan perfecta que puedo ofrecerla a la Santísima Trinidad con el mismo honor y gozo que tú demostraste pronunciándola en la tierra. Que en el momento, mis hermanos, en que estemos diciendo el Padre Nuestro, le decimos: Señor, si no la estoy diciendo bien, por favor, ayúdame, ¿no? Ayúdame tú, para que sea escuchada por Dios Padre como cuando tú la dijiste aquí en la tierra. Vean qué bello, qué hermoso. Es lo único que nos pide para salvar a 3 miembros de nuestra familia y proteger hasta nuestra 4ª generación de que ninguno de ellos toque el infierno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches.